Bienvenido, este es un espacio para los que prefieren historias intensas y crudas. Suscríbete si te atreves a seguirlas. El Salón de las Llamas Eternas zumbaba con un murmullo eléctrico. Ecos metálicos de pasos resonaban bajo cúpulas de cristal rojo, mientras las compuertas antigravitacionales se abrían con un silbido seco, marcando el paso de cada condenado hacia la presencia de la emperatriz Arcania. Las paredes reflejaban su silueta reclinada en un trono forjado con restos de cometas y garras de bestias interestelares. Vestía capas traslúcidas que flotaban como humo sobre una piel marcada por rituales de sangre y poder. Su corona parecía más liviana que su ansia de control. Sus ojos, de un azul antinatural, quemaban con una intensidad que ninguno de sus siervos podía sostener sin desviar la mirada. Consejeros, almirantes y bioingenieros desfilaban ante ella con ofrendas, híbridos diseñados para complacerla, campeones de mundos en guerra, replicantes armados con músculos y feromonas. Todos prometían devoción. Ninguno sobrevivía más de un ciclo lunar. La muerte llegaba rápido, por decepcionarla, por rendirse en el lecho, o simplemente por flaquear ante su apetito salvaje. Hasta que la gran entrada tembló. Silencio. Dos guardianes de la Orden de Elión arrastraban a un humano, encadenado con aleaciones capaces de sujetar a una kraken espacial. Su ropa hecha jirones, su barba crecida. Sus ojos marrones, comunes, eran como una anomalía absurda en medio de tanta perfección sintética. La emperatriz alzó un dedo. Las cadenas cayeron al suelo como si se desintegraran. El hombre se irguió. Sacudió los hombros como quien se despereza tras dormir en una cabaña. No hizo reverencias. No mostró temor. Solo respiró hondo. Y miró directo a los ojos de quien se decía había devorado civilizaciones enteras. Arcania sonrió apenas. Su voz fue un eco húmedo que erizó hasta la columna más fría del salón. Te han traído como tributo, criatura insignificante. Lo único útil que puedes hacer es postrarte. El humano, Darien Sol, no se inmutó. Sonrió. Pero no era una sonrisa arrogante ni rebelde. Era la de alguien que había cargado piedras, perdido batallas, y seguía de pie. Como si la reina del universo no fuera más que una mujer, con hambre. Arrodíllate, repitió ella, con la voz tensa. Darien dio un paso al frente. Las lanzas de los centinelas crepitaron con energía. Los cortesanos contuvieron el aliento. Pero él no dijo una palabra. Su silencio fue un grito. La emperatriz alzó la mano otra vez. Inmovilidad total. Bajó del trono. Cada paso suyo era una danza venenosa, como de pantera. Su capa vibraba con energía oscura. Se detuvo frente a él, tan cerca que podía oler su aliento a metal y flor venenosa. ¿Crees que no puedo quebrarte? Rozó su mandíbula con una uña negra como obsidiana. Darien no se apartó. No serías la primera que lo intenta, murmuró él. La carcajada de Arcania fue seca, casi animal. Toda la corte se preparó para morir. Pero sus ojos estaban fijos solo en él. Llévenlo a mis cámaras privadas. Nadie entra. Nadie escucha. Nadie interrumpe. Si sobrevive, quizás por primera vez me incline yo. Mientras los soldados lo escoltaban, Darien se giró y escaneó la multitud con una mirada breve. Su mentón no bajó. No se arrodilló. No lo haría jamás. La emperatriz lo siguió. Por primera vez, su sombra temblaba, como si dentro de ella ardiera algo que ni su genética modificada podía controlar. El pasillo hacia los aposentos privados de Arcania parecía la garganta de un titán dormido. Estaba recubierto de minerales vivos que palpitaban bajo cristales oscuros. Darien avanzaba entre 4 escoltas biomecánicos, cada uno con fuerza para destruir un tanque de batalla. Aún así, él caminaba como si nadie lo tocara. Arcania iba detrás, pero el aire parecía cargado solo de su presencia. Ni sus guardianes la miraban directamente.
Su respiración era un veneno, dulce, denso, letal. Al llegar a la cámara principal, las puertas se cerraron sin ruido. Dentro, el techo era una bóveda líquida que mostraba un cielo ficticio lleno de tormentas púrpura. Columnas orgánicas se enroscaban como nervios. Ella rodeó a Darien como un ave de rapiña en danza lenta. «Podrías tener un trono», dijo suavemente. «Si tan solo lo pidieras». «No vine a pedir nada», respondió él sin girarse. Ella lo tomó por el mentón con una mano enguantada de filamentos vivos. Lo obligó a mirar. «Entonces, ¿por qué estás aquí?» Darien se acercó apenas. Rozó con sus labios la muñeca interna de la emperatriz, donde la piel aún era piel. Ella se estremeció. «Quiero saber si todo lo que temen de ti es real, o si debajo de tanta máscara, solo hay una mujer que nadie ha tocado como se debe». Un silencio brutal se instaló. Arcania, que había pisado mundos, sintió que sus rodillas temblaban. Su aliento se volvió errático. Lo empujó con fuerza al lecho imperial, una plataforma viva que susurraba al contacto. Darien cayó sin oponer resistencia, pero la miraba con ironía, incluso ahora. Ella se montó sobre él, rasgándole la camisa rota. La piel marcada por cicatrices lo hacía ver más vivo que cualquiera de sus amantes artificiales. «No volverás a hablar sin permiso», gruñó, rozando su boca con la suya. «Entonces hazme callar», susurró él. El beso fue brutal. Como si el universo colapsara en sus bocas. Ella lo devoró. Él respondió igual, con una pasión vieja como el tiempo. Sus manos la sujetaron, no con violencia, sino con certeza. El velo cayó. Los tatuajes de Arcania brillaron. Las flores carnívoras a su alrededor se abrieron. El aire se volvió fiebroso, saturado de deseo y peligro. Y mientras los cuerpos se enredaban entre gemidos, la emperatriz comprendió que ese humano no era como los demás. Y que, por primera vez, el miedo no venía de perder el control, sino de desearlo. Con una presión firme pero controlada, Darien inmovilizó las muñecas de Arcania, sujetándolas sobre su cabeza mientras su boca se negaba a separarse de la de ella. Fue en ese instante, entre jadeos y rabia contenida, que la emperatriz comprendió algo brutal: nadie la había poseído así antes porque nadie se había atrevido a no temerla. No fue respeto lo que sintió, fue hambre. Hambre de ser tratada como mujer y no como deidad. Su espalda se arqueó, y la corona imperial rodó por los pliegues oscuros del lecho, perdiéndose entre los cojines vivos que exhalaban calor. Bajo susurros que cortaban el aliento, mordidas que reescribían su cuerpo, Arcania supo una verdad indecible: si deseaba devorarlo, debía primero permitir que él la devorara por completo, milímetro por milímetro. Hasta borrar cualquier rastro de su divinidad. El sol doble de Raegos ascendía lentamente, colándose a través del domo de cristal. El fulgor ambarino se deslizaba sobre los cuerpos sudorosos de ambos, haciendo brillar los sellos vivos que decoraban la piel de la emperatriz. Ella dormía apenas, su rostro hundido en el pecho firme de Darien, con los músculos aún temblando por la guerra íntima librada esa noche. Para su humillación y placer, él no solo había sobrevivido. Había arrancado de su garganta sonidos jamás escuchados por oídos mortales ni inmortales. Un zumbido grave la sacó de su duermevela, la risa de Darien. Él jugaba con uno de sus mechones como quien disfruta el viento tras una larga jornada de siembra. Arcania entrecerró los ojos. Su orgullo vibraba bajo la piel marcada aún de arañazos. Si no lo mataba ahora, era solo porque algo más profundo, más irracional, se aferraba a su existencia. Se incorporó, dejando que su cabello cayera en cortinas oscuras alrededor del rostro de Darien. ¿Te crees invulnerable?, murmuró, rozando su labio con un colmillo nacarado. Solo cuando eres tú quien me toca, contestó él sin parpadear. Arcania apretó los dientes. Su cuerpo ardía aún por dentro. Se levantó del lecho, cruzando desnuda hasta la terraza de obsidiana. La brisa la envolvió como una caricia inútil.
Observó su imperio desplegarse bajo ella, torres orgánicas, bestias aladas ejecutando maniobras, soldados perfectos alineados como piezas vivas de un tablero infinito. Todo eso le pertenecía. Todo, excepto él. Detrás, Darien se acercó sin una prenda que cubriera su piel herida y triunfante. Rodeó su cintura con manos rudas, descendiendo lentamente, deshaciendo con cada caricia la estructura rígida de su poder. No juegues conmigo, humano. Yo no soy de nadie. Entonces, hazme tuyo, le susurró al oído. Pero mírame primero. Ella lo miró. Y lo que encontró en sus ojos la quebró en silencio, no había temor, ni súplica, ni obediencia. Solo un deseo libre. Un amor sin cadenas. Y una furia que no buscaba someter, sino arder junto a ella. Un grito cortó el momento. Desde la plaza principal, uno de sus comandantes, Barkel, se arrodillaba ante ella rodeado de sus oficiales más leales. Había traición en el aire, como un metal oxidado que ya se sentía en la lengua. Emperatriz del fulgor, ese hombre representa un peligro para tu estirpe. Permite que lo purguemos antes de que manche tu linaje. Darien soltó una carcajada que retumbó en los muros. Besó la nuca de Arcaña y murmuró. ¿Quieres que me vaya, o que termine lo que empezamos? Ella no contestó. Observó primero al general. Luego a Darien, que descendía sin armas, sin escudo, como si ya no necesitara ninguno. Arcaña levantó el brazo. El silencio se hizo absoluto. Quien ose tocar a Darien Sol, morirá por mi mano. Pero Barkel no cedió. Desenvainó su sable ceremonial y lo apuntó al pecho desnudo del humano. Arcaña comprendió de inmediato, ningún decreto sería suficiente. Solo una victoria sellaría su lugar. Si Darien caía, la insurrección vendría con él. Él la miró una vez más. Y saltó. Lo que siguió fue un derrumbe. Arcaña sintió un miedo primitivo. No por ella. Por él. Por perder al único ser que no intentó poseerla, porque ya la poseía sin necesidad de trono ni anillo. Las lanzas se alzaron. Ella abrió las alas negras tatuadas con antiguos juramentos y rugió una orden que partió la piedra. Si mi rey sangra, ustedes se ahogan en su propia carne. En el patio, Darien liberó una furia que ningún mundo había contemplado antes. Con las manos desnudas, rompió formaciones, destrozó huesos, arrancó gritos de las gargantas más entrenadas. El mármol se tiñó de rojo. Él se movía con la precisión de un cazador y la furia de un volcán. Barkel fue el primero. Darien atrapó su brazo antes de que la espada descendiera, lo retorció hasta romperlo. El general chilló como un niño. Nadie se atrevió a moverse. Desde arriba, Arcaña no intervenía. Sus ojos brillaban con algo que solo podría llamarse reverencia. Los soldados cayeron uno a uno. Hombres que se creían invencibles ahora yacían rotos a los pies de un simple humano. Él no era un guerrero entrenado. Era un superviviente salvaje. Y eso lo hacía aún más temible. Cuando el último quedó de rodillas, temblando, Darien se acercó a Barkel. Lo tomó del cabello ensangrentado y lo alzó para que todos vieran. Que todos escuchen. Gritó con voz desgarrada. Nadie toca a Arcaña sin su permiso. Nadie me toca a mí sin el de Arcaña. Sus palabras fueron más que un decreto. Fueron una nueva ley escrita con sangre. Soltó al general, que cayó como piedra muerta. Y entonces, Arcaña bajó. No caminó. Corrió. Lo abrazó como si fuera a perderse, estampando su cuerpo contra el suyo. Lo besó sin pudor frente a los restos de su ejército. Darien la levantó con un solo brazo y la estrelló contra el muro, ignorando a todos los que los miraban. Y allí, entre jadeos, piel y cenizas, reclamaron un trono que nunca fue de oro ni poder, sino de deseo indomable. En un parpadeo, Arcaña abrió los ojos, y se vio reflejada en la mirada de Darien Sol.
No como emperatriz, no como un ídolo, sino como una hembra encadenada a un humano al que jamás desearía soltar. Supo, sin sombra de duda, que el universo entero se inclinaría ante ellos, o ardería entre gemidos de guerra y deseo. Las murallas exteriores de Terjón, hechas de roca sintiente vinculada a la mente de la emperatriz, parecían respirar una paz falsa. Pero dentro del palacio, la tensión aún palpitaba. La rebelión había sido cortada en carne y espíritu, sí, pero las cicatrices mentales ardían como brasas silentes. Nadie pronunciaba el nombre de Darien sin tragar saliva. Ni siquiera los ancianos del Consejo Eterno, aquellos que llevaban siglos prediciendo la llegada de reyes imposibles. Desde su trono de obsidiana y zafiros vivos, Arcania lo observaba moverse por el salón real sin armadura, con el torso desnudo y la piel marcada por la guerra. Sus pasos hacían temblar columnas. Sus ojos ignoraban la sumisión ajena. Una semana después del alzamiento, ningún líder se atrevía a convocarlo. Ningún emisario exigía audiencia. Todos sabían que la reina dormía, gemía y mandaba con un hombre que no pedía permiso, para hacer la suya cuando lo deseaba. Esa mañana, Arcania dejó la corona sobre un pedestal de cristal antes de que él cruzara su umbral. Despidió a sus asistentes con un chasquido mental. Lo recibiría no como soberana, sino como lo que apenas podía describirse con la palabra mujer. Darien entró sin anunciarse. Cerró la puerta detrás con la firmeza de quien ya conoce cada rincón. La encontró junto al ventanal, completamente desnuda, iluminada por la lluvia ácida que resbalaba por la cúpula protectora de la ciudadela. Ella quiso hablar, pero su voz se deshizo en cenizas cuando él la tomó de la nuca y la besó como si el mundo acabara ahí mismo. La alzó como si su cuerpo no pesara nada, y la llevó al centro del cuarto, donde el lecho cambiaba de forma al capricho de su dueña. Te pertenecen mis flotas, mis mundos, mis demonios, susurró ella con la voz quebrada mientras él la empujaba sobre sábanas vivas. Pero solo tú me posees a mí. Darien rió bajo, ronco. Todavía no sabes lo que significa poseerme. El caos eléctrico de la tormenta afuera parecía responder al choque de sus cuerpos. Arcania se aferró a su espalda hasta abrirle la piel. Cada gemido era una bandera rendida, cada estocada una corona destruida. Él no la adoraba, la reclamaba. Horas después, los corredores se estremecieron. Un batallón de mercenarios insurrectos se acercaba. Querían la cabeza de ella, y la de él, como prueba ante el universo de que ningún amor desafiante sobrevivía a las leyes de la galaxia. Desnuda, aún palpitante por dentro, Arcania se levantó. Darien también. Se colocó un cinturón de cuero desgastado y ató a él la espada ceremonial robada del general derrotado. No necesito tu ejército, Arcania, dijo con voz de trueno contenido. Lo que hicimos aquí adentro, se repetirá allá afuera. No por tu trono, sino porque nadie vuelve a tocarte, mientras yo respire. Ella lo miró como a un dios que ella misma había creado. Caminó hasta él y le susurró con el fuego ardiendo bajo su lengua. Ve, mi guerrero. Enséñales que un solo humano vale más que 1000 galaxias alineadas. Darien sonrió como aquel primer día. Y se fue. Dejó detrás una estela de pasos desnudos, marcados de sangre y del aroma de su reina. En la muralla, los rebeldes se detuvieron al verlo aparecer. Solo. Sin escolta. Sin escudo. La espada chorreaba memoria. Sus ojos, fuego. Era un hombre que conocía su causa y su lugar. Y era el de volver vivo, a los brazos que gritaban su nombre. Esa noche, bajo una luna cubierta por brasas, todos entendieron que había una sola forma de sobrevivir, rendirse. Arrodillarse. O morir. El amanecer se filtraba entre las torres rotas. Los cadáveres de los traidores eran arrojados a los canales de ácido. Y él seguía allí, de pie, con la espada aún viva en su mano. Respirando lento. No por gloria, sino porque cada segundo ganado era uno más junto a ella.
Entonces apareció Arcania. Descalza, sin corona, sin ornamento. El cabello revuelto, la túnica mal anudada, dejando a la vista la verdad, esa noche nadie la había tocado, excepto Darien. Bajó los escalones. No le importó la sangre, ni el barro, ni las miradas. Lo tomó del rostro con ambas manos y lo besó. Primero en la frente. Luego en la boca. Lo hiciste solo, murmuró entre temblores. Ni 1000 bestias celestes podrían detenerte cuando vienes por mí. Él sonrió con una calma salvaje. Te lo prometí. Nadie toca lo que es mío. Ni tus demonios. Ni tus soldados. Ni el miedo. Ella rió. Rió como lo hacen los humanos. La abrazó, tan fuerte que sus heridas se reabrieron. Aún así, la levantó. Y no la soltó. Los que vieron eso, lloraron. Por alivio. Por miedo. Por devoción. Y todos supieron, ya no habría tratados. Ya no había linaje ni flotas ni profecías que dictaran el orden. El imperio era, ellos dos. Entonces Arcaña habló. Desde hoy, Darien Sol no es mi consorte. Ni mi esclavo. Ni mi propiedad. Es mi igual. Es mi rey. Quien lo niegue, conocerá un dolor que sus nietos recordarán con horror. El silencio cayó. Rodillas golpearon piedra. Banderas se inclinaron. Incluso el viento, se rindió. Días después, los fragmentos de la corona fueron fundidos. Arcaña mandó forjar 2 anillos. Uno para ella. Otro para él. Ningún dios antiguo podría revocarlos. Ninguna galaxia reclamar su amor. Cuando la lluvia cesó y los soles gemelos se alzaron sobre el nuevo orden, la pareja se retiró a su cámara. Allí, entre sábanas perfumadas y promesas tatuadas con aliento, sellaron su imperio. Y mientras se besaban, abrazados, con cicatrices vivas y risas rotas, demostraron que para que una galaxia creyera en milagros, no hacían falta templos. Solo hacía falta verlos. Juntos. Siempre.